dirigible y el dandy. Así como el Parque Capurro tenía para nosotros un atractivo singular, la playa contigua, en cambio, era más bien asquerosa. La escasa arena, siempre sucia, llena de desperdicios y envases desechables, era mancillada aún más, ola tras ola, por otras basuras y despojos, provenientes tal vez de las diversas embarcaciones ancladas en la bahía. Solo en una ocasión, la playa Capurro, por lo general tan despreciada, se llenó de gente y bicicletas. Fue cuando vino el dirigible, el Graf Zeppelin. Aquella suerte de butifarra plateada, inmóvil en el espacio, a todo el mundo adulto le resultó admirable, casi mágica. Para nosotros, en cambio, era algo normal. Más aún, el estupor de los mayores nos parecía bobalicón. Verlos a todos con la boca abierta, mirando hacia arriba, nos provocaba una risa tan contagiosa que de a poco se fue transformando en una carcajada generacional. Los padres, tíos, abuelos, se sintieron tan agraviados por nuestras risas que los sopapos y pellizcos empezaron a llover sobre nuestras frágiles anatomías. Una injusticia histórica que nunca olvidaremos. No obstante, el Graf Zeppelin fue causa indirecta de un cambio importante en nuestras vidas. Nuestro interés por aquel globo achatado e insípido duró exactamente 10 minutos, cuando empezaron nuestros primeros bostezos. Nos fuimos replegando, sin saber aún hacia dónde encaminar nuestras expectativas. Los mayores seguían boquiabiertos, hipnotizados por aquel mamarracho hermético instalado en el espacio abierto. De pronto nos dimos cuenta de que en esa jornada no existíamos. Estábamos al margen del mundo, por lo menos del mundo autorizado a asombrarse. De modo que cuando mi primo Daniel dijo «somos libres», todos fuimos conscientes de que se había convertido no solo en nuestro portavoz, sino también en nuestro líder. Por diversos senderos empezamos a retroceder hacia el parque, sin apuro y sin llamar la atención. No fuera que alguno de aquellos mayores tan turuletos saliera de pronto de su embeleso y diera la voz de alerta. No fue necesario que conviniéramos cuál iba a ser nuestro punto de encuentro. Sabíamos que nos íbamos a reunir en un pequeño claro entre las rocas, donde confluían 3 o 4 caminitos, y siempre había sido la zona neutral de nuestros juegos, contiendas y desafíos. Allí nos encontramos, pues, y esta vez fue además paraninfo de deliberaciones. Aquella circunstancial indiferencia de los adultos, unida a la no buscada y sorpresiva pero evidente libertad de que gozábamos desde la última media hora, nos obligaba a un decisivo reajuste. No teníamos ganas de jugar ni de entablar sudorosas trifulcas de engaña-pichanga. Era como que si alguien, al despojarnos repentinamente de nuestras escafandras de inocencia, nos hubiera dejado desnudos frente a un nuevo y desconocido compromiso. Por cierto que el destino, o como se llame, nos reservaba para esa misma jornada una puesta a punto de la responsabilidad recién estrenada. Empezamos a caminar en silencio por uno de los senderos que llevaban a las cuevas. Íbamos tan absortos que casi tropezamos con un cuerpo tendido. La mueca instalada en el rostro y cierta rigidez de los miembros eran signos demasiado evidentes. No era preciso llamar a un forense para comprender que se trataba de un muerto. «Fíjense, es Dandy», dijo mi primo Fernando. Ese era el nombre que se daba a sí mismo un conocido bichicome, decano del parque, que generalmente hacía de las cuevas
su dormitorio estable. Y el mote no era tan absurdo como podía parecer, ya que, pese a sus zapatos astrosos, a su pantalón harapiento, a su camiseta mugrienta y a su gabardina en jirones, nunca lo habíamos visto sin corbata. Incluso tenía dos, una rayas negras y rojas y otra azul con herraduras marrones. Tenés razón, es dandy, dijo Daniel. Mi vecino Norberto se acercó al cuerpo del bichicome, pero Daniel lo detuvo. No los toques, dijo. ¿No ves que si encuentran nuestras huellas digitales van a pensar que fuimos nosotros? Norberto retrocedió obediente, no solo como reconocimiento de que Daniel era ahora el líder, sino también de su cultura detectivesca obtenida, según nos constaba a todos, en su frecuentación de Sherlock Holmes. Esto también revelaba una apreciable distancia entre Daniel y los demás. Mientras nosotros estábamos aún en el mundo de Amicis o Salgari, él frecuentaba rigurosamente a Conan Doyle. «Recuerden la hora en que lo descubrimos», dijo Daniel, «las 3:10». Luego tomó un diario que alguien había dejado sobre unas piedras, lo arrimó al cuerpo del dandy y presionó una y otra vez con su zapato. La última vez lo hizo con más fuerza y entonces apareció una mancha de sangre, reseca y bastante extendida. Con el mismo mecanismo, desplazó luego hacia arriba la mugrienta camisa, dejando al descubierto una herida considerable, producida al parecer por algún instrumento cortante. A la vista de este desastre, sentí que los ojos se me nublaban y que estaba a punto de desmayarme, pero haciendo literalmente de tripas corazón, me repuse a medias y alcancé a decir una frase tan memorable como esta. ¿Y la gabardina? Daniel me consagró una de esas miradas tiernamente menospreciativas que Holmes solía dedicar al doctor Watson y solo dijo, «La gabardina, seguramente se la ha llevado el asesino». Eso ya fue demasiado. Ante el simple sonido de la palabra asesino, sentí que me desmayaba. Y esta vez fue de veras. Luego, cuando fui recuperando el conocimiento, sentí que Fernando me estaba pasando un pañuelo húmedo por el rostro y pensé en qué lo habría humedecido. Pero en ese instante me encontré con la mirada entre admonitoria y burlona de Daniel, quien además me decía, «¡Ah, flojón!». Entonces sentí que la sangre me subía al rostro en oleadas, y ahí sí me repuse del todo. Por supuesto, nos juramentamos para mantener en total secreto nuestro macabro hallazgo. Así al menos lo calificó Daniel, quien como criminólogo en cierne era apasionado lector de la Crónica Roja en la prensa diaria. Aprovechando que los mayores seguían arrobados en la contemplación del dirigible, volvimos por atajos separados a la playa y allí nos quedamos, simulando una fascinación que estábamos lejos de sentir, pero creando de ese modo una coartada colectiva que nos desvinculaba de aquel cadáver que quedaba atrás, allá, en nuestro ex punto de encuentro. Y digo ex debido a que por razones obvias nunca más volvimos a citarnos allí. A medida que fue cayendo la tarde, la multitud de curiosos se fue dispersando. Solo entonces los adultos recordaron que existíamos. Recuerdo que mi madre, todavía emocionada, me puso un brazo sobre los hombros y me comentó, ¡qué hermosura! ¿Te gustó? Yo me mostré entusiasmado por la butifarra aérea y así emprendimos el regreso a casa, pausada y normalmente, como si nada hubiera pasado, como si de ahora en adelante no existiera un cadáver en nuestras vidas.
Curiosamente, la prensa ignoró totalmente el asesinato del dandy. Todos los días revisábamos los diarios y escuchábamos los noticieros de radio, esperando siempre el titular temido: asesinato en el Parque Capurro, y los subtítulos de rigor: se sospecha de varios menores. Aprovechando la conmoción despertada por el Graf Zeppelin, un bichicome apodado el Dandy es ultimado al atardecer. 10 días después del descubrimiento, nos reunimos los 4 en el patio trasero de mi casa y resolvimos que esa incertidumbre debía concluir. Teníamos que volver al parque para saber qué había pasado con el cuerpo del Dandy. Estuvimos de acuerdo en que era imprudente una excursión colectiva. Solo uno de nosotros debía dirigirse al claro del bosque a fin de realizar una inspección ocular. Era lógico que lo tiráramos a la suerte. Dios decidirá, dijo mi vecino Norberto, que iba diariamente al catecismo y era el favorito del padre Ricardo. Su meta prioritaria en la vida era llegar a ser monaguillo de ese cura. Nosotros teníamos por entonces otros ideales. Como era previsible, Daniel quería llegar a ser detective. Fernando, mecánico. Cuando era más chico decía macaneador, pero era una errata. Yo, golero de la selección, algo así como un sobrino putativo de Masali. Bueno, efectivamente Dios decidió. Me eligió a mí. Ese mismo día resolví ser ateo y hasta hoy me mantengo. Fue un trauma muy duro. No sé qué habría pasado si el sorteo hubiera señalado a Norberto, o a Fernando, o a Daniel. Tal vez ello habría confirmado mi fe en el Señor y hoy sería párroco o al menos obispo. Pero no fue así. Y tuve que hacerme cargo de mi ateísmo y de la inspección ocular. Al día siguiente partí hacia el peligro. Los otros 3 quedaron en la esquina de Capurro y Húsares, a la espera de mis noticias. Me dirigí hacia el lugar del hecho, así lo denominaba Daniel, con todo el coraje de que disponía, que por cierto no era demasiado. Si no caminaba rápido, no era por mala voluntad, sino porque las piernas me temblaban, totalmente al margen de mi voluntad de cruzado. El temblor solo se interrumpía cuando subía o bajaba escalones, pero no bien volvía a caminar, aquella trepidación recomenzaba. Recuerdo que era una fresca mañana de otoño, pero yo sudaba como en enero. Por fin llegué al claro del bosque. Al principio no lo podía creer, pero el dandy no estaba. Extrañamente su ausencia me calmó. El temblor cesó como por encanto, y hasta tuve ánimo para recorrer los caminitos que llegaban al claro. Y más aún, en un alarde de arrojo inconcebible, me asomé a la cueva que el dandy había usado durante años como refugio. Tampoco allí había rastros de bichicome. Apenas una botella vacía de alcohol de quemar. Es claro que volví sacando pecho. Cuando Daniel, Fernando y Norberto vieron que regresaba, corrieron a mi encuentro, ansiosos. Durante unos minutos los hice sufrir, pero después sus caras de susto me dieron lástima. El occiso no está, dije para que se dieran cuenta de que yo también tenía mis lecturas. La noticia cayó como un balde de agua fría. ¿Habrás revisado bien?, inquirió Daniel. Le devolví aquella mirada entre admonitoria y burlona que me había dedicado cuando mi desvanecimiento, y agregué: revisé todo. Fíjate que hasta me metí en la cueva del dandy. ¿Te metiste en la cueva?, preguntó Norberto con un dejo de admiración. Sí, claro, confirmé sin dar menor importancia a mi notable audacia. Y solo había esta botella. La botella fue pasando de mano en mano y luego volvió lógicamente a las mías. Sin que nadie lo decidiera de un modo explícito, pasé a ser su custodio oficial. Todos la tomábamos por el cuello y usando mi pañuelo, ya que el resto de la botella podía tener huellas digitales que no fueran las nuestras y las del propio dandy.
Sin embargo, de poco sirvieron tantas precauciones. No solo no se individualizó al criminal, sino que tampoco la prensa mencionó el caso. En varios de nuestros encuentros deliberamos sobre las distintas posibilidades. ¿Estaría realmente muerto cuando lo descubrimos el día del dirigible? La respuesta unánime era que indudablemente aquello era un cadáver. Además, si no estaba muerto, ¿por qué nunca más lo habíamos visto en sus recorridos habituales? Ah, pero si era un cadáver, ¿quién lo había llevado? ¿Por qué la prensa nunca había hecho referencias de aquel asesinato o lo que fuera? Un elemento adicional a tener en cuenta era que después de aquella jornada festivo-luctuosa, habían desaparecido del barrio los otros bichicomes. ¿Y eso por qué? ¿Se enteraron del crimen y tuvieron miedo? Lo único que quedó claro es que nosotros sí tuvimos miedo. Y salvo aquel día en que llevé a cabo mi inspección ocular, nunca más volvieron al claro del bosque. Al cabo de unos meses dejamos de hablar de aquel tema que nos excitaba, pero también nos ensombrecía. Sin embargo, la postrera mueca del dandy siguió apareciendo durante varios meses en mis pesadillas, hasta que por fin se retiró también de ese territorio. 2 o 3 años más tarde, escuché por única vez en la radio un tango que incluía esta estrofa. A veces cuando me aburro, recuerdo al dandy, aquel vago que un miércoles aciago cagó fuego allá en Capurro. Anoté enseguida aquellos versos para que no se me olvidaran, pero sentí que otra vez me invadía, no el miedo de aquel otoño, pero sí un rescoldo de aquel miedo. Quizá por eso no llamé a la radio para preguntar el título de aquel tango y el nombre del tanguero. No lo comenté con nadie y nunca más escuché aquella letra que después de todo no era muy brillante. Sin embargo, al día siguiente consulté con una de esas tablas que traen algunas agendas para averiguar qué día de la semana correspondió a un día cualquiera del pasado. Y el día del Graf Zeppelin era un miércoles. Así todo, el autor del tango no especificaba que había sido un crimen cago-fuego. Es sinónimo en un fardo de crepar, morir, pero puede ser una muerte natural. ¿Muerte natural con semejante herida en el costado y con toda la sangre derramada? El episodio podría dar lugar a otro ensayo sobre tango y desinformación, salvo que el autor fuera el asesino. ¿Y por qué no? Y la letra una coartada, una suerte de deliberada bruma sobre aquella muerte. Ya sé, Daniel había dicho, como es obvio, el asesino suele volver al lugar del crimen. Y ese tango, está clarísimo, es un simple regreso. Pero no tuve ánimo para hablar con nadie y, aun si lo hubiera tenido, tampoco habría podido, ya que Daniel precisamente en ese año viajaba con sus viejos por Estados Unidos.